Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el famoso circuito con diodos de rectificador de onda completa, también conocido como puente de diodos. Y básicamente lo que hace es, como su nombre lo dice, rectifica la señal eh, de manera completa porque toma los dos medios periodos de una señal senoidal de entrada que es AC. Vamos a dibujar el circuito. ¿Sí? El circuito tiene la siguiente configuración. Tiene un arreglo de 4 diodos con la siguiente distribución. Siempre recordemos que este dibujo, que es como, pues digamos como la forma clásica de dibujarlo, en estos casos siempre los diodos voltean o están volteando hacia la derecha. ¿Sí? Los 4 diodos están volteando hacia la derecha. Y también recordemos que en esta configuración clásica las dos terminales o los dos nodos que se encuentran en la región central o en el eje central, el positivo y el negativo, son las entradas de la señal de AC. En este caso le voy a poner aquí AC. O lo voy a poner aquí Bain. ¿Sí? Y ya sabemos que la configuración es de AC. También recordemos que la salida se encuentra en la posición central. Y aquí, como dato curioso, la positiva es la derecha y la negativa es la izquierda. ¿Ok? Bueno, como una pequeña primicia, ¿sí? Ahora sí como introducción, les quisiera nada más mostrar desde desde una primera parte del video el comportamiento de salida de este tipo de circuitos. ¿Sí? Aquí normalmente, acuérdense que las señales periódicas pues, se mantienen con el mismo comportamiento durante los diferentes periodos de la misma. Y aquí básicamente lo que hace es de que deja pasar la primera mitad del periodo, que es positiva. ¿Sí? Bueno, lo voy a pintar de otro color, verde. Me deja pasar la primera mitad del periodo, que es positiva. Y la segunda mitad del periodo también me la deja pasar, pero me la invierte de polaridad. Entonces hace esto. Y luego la tercera mitad del periodo me la deja pasar, pero invierte la polaridad. Perdón, la deja pasar tal cual. Y la cuarta mitad del periodo también la deja pasar. ¿Ok? Vamos a ver a detalle cómo es que funciona este circuito y cómo es que este circuito nos sirve para el diseño de fuentes de alimentación de DC. ¿Ok? Voy a redibujar un poquito más grande el circuito, lo voy a dibujar aquí para que nos quede un poquito más claro la explicación. Miren, voy a poner aquí el diodo 1, ¿sí? Luego voy a poner aquí el diodo 2, luego voy a poner aquí diodo 3, ¿sí? Y diodo 4. Recordemos, ya hemos estado platicando acerca de los diodos en repetidas ocasiones. Recordemos que los diodos son dispositivos que dejan pasar corriente en un solo sentido, ¿sí? No de manera lineal como tal, ¿sí? Bueno, no me gustó cómo quedó esa. No de manera lineal. Ahí está. Y aquí lo que voy a hacer es tenemos voltaje de entrada y voltaje de salida. Entonces, ya hemos visto, ¿no? Que ¿a qué me refiero con que no es de manera lineal? Porque va a depender del voltaje de polarización del diodo para ver cuánta corriente puede dejar pasar. Pero en este caso lo que vamos a hacer es analizarlo desde manera muy simplificada, que es el comportamiento más ideal que hay, ¿no? El comportamiento tipo switch, que cuando el diodo está polarizado en directa o tiene un voltaje en directa mayor al voltaje del diodo, el diodo se va a comportar como un switch o un interruptor cerrado, y cuando el voltaje de polarización sea menor al voltaje de polarización del diodo o
en inversa, que bueno, pues al final en una magnitud es menor, digo en valor es menor, entonces el diodo se va a comportar como un circuito abierto. Vamos a dibujar entonces para la primera mitad del periodo, voy a dibujar aquí la señal, ¿sí? Primera mitad del periodo, en este caso el diodo se encuentra, perdón, la región es positiva, entonces la corriente, vamos a dibujar aquí el flujo de la corriente, fluye en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta es la corriente de la primera mitad del periodo, ¿no? Le vamos a llamar corriente 1. Ahora, aquí en este nodo va a existir o existe una bifurcación. Por lo tanto, sabemos que la corriente por lo regular tiende a separarse en algún nodo, ¿no? En este caso, este nodo, pues creo que queda bastante claro asumir el por qué la corriente va a tomar la dirección de la derecha. Simple y sencillamente porque el diodo se encuentra polarizado, ¿sí? Con un voltaje de polarización en inversa en esta región y en directa para esta región, ¿ok? Por lo tanto, este diodo se comporta como un switch abierto, ¿sí? Y este diodo se comporta como un switch cerrado. Ok, entonces la corriente va a fluir por este lado, ¿ok? Posteriormente vamos a venir para acá y aquí vamos a encontrar un segundo nodo. Este nodo tenemos otra vez la posibilidad de irnos para acá o irnos para acá, ¿sí? ¿Por dónde nos vamos? Creo que aquí otra vez queda bastante obvio que en este caso si tenemos una carga, ¿sí? Si tenemos una carga conectada, pues el sistema va a hacer que la corriente fluya a través de la misma. Si llegamos a considerar este diodo, pues obviamente que el diodo se encuentra polarizado en inversa y al igual que en el caso del primer diodo, pues decimos que es un circuito abierto. Por lo tanto, el sistema no conduce en esta región y la corriente fluye en esta dirección. Pasa por la carga y aquí existe uno de los primeros puntos de la conexión en donde se suelen confundir un poco. ¿Por qué? Porque en este nodo podemos llegar a pensar, déjenme lo digo, podemos llegar a pensar que la realidad, uno, creo que queda como la nomenclatura de la idea de decir, bueno, pues ya se va a ir para abajo, ¿no? Pero para arriba también se podría ir. Es pregunta, ¿sí? Y si se podría ir, ¿por qué? ¿Sí? Pues porque el diodo podrían pensar que está polarizado en directa, ¿sí? Y hasta cierto punto podríamos asumir que tiene algo de cierto. Pero la realidad es de que cuando hablamos de un voltaje de polarización, normalmente los voltajes tenemos que entender de que son diferencias de potencial. Esto quiere decir que para que exista un voltaje o para que exista una diferencia de potencial necesitamos tener dos voltajes con diferente valor, ¿sí? Si no, la diferencia de potencial es nula. En este caso, aquí si se fijan, yo dejé dibujada la terminal positiva, que de hecho asumo que la corriente nunca se fue para acá, pero esta terminal está conectada a este mismo nodo, que a su vez está conectada a esta misma terminal. Por lo tanto, la terminal sí tiene un voltaje de polarización. ¿Cuál es? Pues el que tenemos actualmente en esta primera mitad del periodo de la fuente, ¿sí? De manera puntual, podríamos decir hasta cierto punto que es el mismo que le llega por este lado al diodo. Por lo tanto, el voltaje del diodo, a pesar de que tenemos una polarización aquí positiva, pues realmente estamos balanceados, como quien dice. O sea, al final el diodo no se puede activar porque necesita tener un voltaje mayor en esta región, ¿sí? Respecto a esta región para poder ser polarizado. Por lo tanto, pues en este lado la corriente pues tampoco va a pasar y podríamos asumir que la corriente solamente va a fluir para este sentido. Si no les queda muy claro, yo normalmente en clase siempre trato de redibujar o trato de platicar, en este caso por ejemplo con estas válvulas de agua, no sé si las conocen, pero hay unas válvulas de agua muy sencillas que son las válvulas check, ¿sí? Voy a dibujar una así como, hay varios modelos, ¿no? Pero aquí voy a dibujar una en donde por ejemplo tenemos como un tipo balín, ¿sí? Hagan de cuenta que este es como un balín
Y si el flujo de agua viene para esta dirección, ¿sí? Y si el flujo del agua es muy, muy pequeñito y no puede mover o levantar al balín, vamos a suponer, bueno, aquí la dibujé como quien dice al revés, pero vamos a suponer que, porque aquí ahí está. Entonces, hagan de cuenta que este es como un tipo balín, ¿sí? Y si el flujo de agua llega por este lado y el flujo de agua es muy, muy pequeñito, la presión que va a ejercer ese flujo no va a poder levantar al balín y por lo tanto no va a poder conducir. Pero esa presión es muy pequeña, o sea, básicamente con un flujo relativamente mayor a cero, ¿sí? Va a empezar a haber fugas y después de un rato el balín se va a levantar y va a terminar fluyendo el agua, ¿no? Ahora, el diodo funciona más o menos igual. Si el agua ahora fluye en esta dirección, ¿sí? Si el agua fluye en esta dirección, por más alta que sea la presión del agua, obviamente va a haber una presión en donde se va a romper, ¿no? Pero por más alta que sea la presión del agua, el sistema no va a poder contrarrestar esta fuerza del balín, ¿sí? Y por lo tanto el sistema nunca se va a polarizar. Ahora, imagínense que tenemos este flujo de agua, vamos a llamarle flujo 1, ¿sí? Vamos a llamarle flujo 1, en activo en el balín, en este caso en la válvula. ¿Qué pasaría? Ojo, aquí esto lo podemos ver como una válvula, ¿no? Y actualmente aquí como quien dice hay como lo que vendría siendo un flujo, ¿no? Que al final está ejerciendo cierta presión, que en este caso es el voltaje. Y vamos a hablar, por ejemplo, de un flujo 2, ¿sí? Vamos a dibujarlo aquí. Y este flujo 2 llega prácticamente con la misma magnitud de flujo 1, ¿sí? Entonces, si flujo 2, o más bien, para que exista realmente una conducción de flujo 2 hacia arriba, pues flujo 2 tiene que ser mayor, ¿no? O sea, flujo 2 tiene que ser mayor que flujo 1. Para flujo 1 está perdida la cosa, ¿no? Porque por más presión que ejerza flujo 1, pues simplemente no va a poder conducir. Solamente si flujo 2 es mayor que flujo 1, se ocurre. Entonces, aquí el voltaje que se ejerce en esta región del diodo, pues realmente nunca va a ser mayor en este tipo de aplicaciones, a menos de que me digas que por aquí hay algo en el elemento de carga que tiene algún efecto de amplificar, que obviamente sería pues ya una aplicación muy específica, pero en el caso particular no lo va a ver. Entonces el voltaje que está aquí pues va a ser, digamos, de manera simplificada, va a ser el mismo que el voltaje que está acá, ¿ok? Les comento esto porque muchas veces como que no me saben decir una razón, por lo menos una razón sencilla de por qué no se va realmente la corriente para este lado, ¿no? Y ya al final, pues pasa por este lado y aquí tenemos otra vez otro nodo y puede fluir en esta dirección o en esta dirección. ¿Por qué no se va por este diodo? Pues por la misma razón, ¿no? Este diodo ya tiene un voltaje de polarización que está ejercido por toda esta región de este nodo y por lo tanto, pues simple y sencillamente la corriente no puede fluir en esta dirección. Por lo tanto, la corriente regresa otra vez a la fuente, ¿ok? Esa sería la primera mitad del periodo. Ahora, el voltaje de salida, ¿qué es lo que vio? Vamos a repetir un poquito. Entra, pasa por aquí, pasa por la terminal positiva del voltaje de salida respecto a la referencia o negativa, baja y regresa a la fuente, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que vio la señal de salida? Pues lo que vio fue esta misma primera mitad del periodo de manera positiva también, porque lo estamos viendo desde el punto de vista positivo. Voy a dibujar acá la segunda mitad del periodo, ¿sí? Que en este caso corresponde a esta región, y esta segunda mitad del periodo ahora es negativa. Es más, la voy a dibujar con el color naranja, ¿sí? Ahora, la fuente está polarizada en inversa, ¿sí? Y la corriente ahora fluye en esta dirección, ¿sí? Vamos a llamarle a esta corriente I2, que corresponde simple y sencillamente a la región negativa de la fuente, ¿no? Pero al final no es que tengamos como dos corrientes distintas, ¿no? Bueno, entra por aquí. No polariza este diodo porque está en inversa. Polariza este diodo. Nos vamos para acá. No polariza este diodo
se va a través de la carga. Y ojo, la dirección de la fuente respecto a la región negativa la está visualizando en la misma dirección que la positiva. Por lo tanto, ahí está el por qué la salida va a ser también positiva. Pasa por la fuente, llega otra vez al nodo, no polariza a este diodo debido a que este diodo ya tiene un voltaje de polarización en esta región, ¿sí? Y sube por acá, ¿ok? Bueno, se va por acá, por este diodo, ¿sí? Sube, no polariza este diodo, no retorna porque este diodo ya tiene un voltaje de polarización acá, no puede ser activado. Y al final regresa a la fuente, ¿ok? Segunda mitad del periodo termina siendo positiva. Y básicamente la señal es la señal rectificada, ¿no? O sea, por eso le llamamos rectificador de onda completa, porque rectifica las dos regiones de la señal. Los anteriores, los rectificadores de media onda, pues rectificaban solamente la mitad del periodo. La otra mitad del periodo decimos que la recortaban. Ahora, ya para terminar ¿por qué tenemos o por qué nos serviría? Voy a nada más a dibujar como un ejemplo de cómo nos serviría este tipo de aplicaciones para el diseño de una fuente. Obviamente el video no es el diseño de fuentes, pero sirve para ejemplificar este tipo de aplicaciones, ¿no? Vamos a suponer un transformador. Vamos a decir que aquí tenemos una señal de 120. Vamos a suponer que tenemos una relación 10:1, ¿sí? ¿Sí? Y por lo tanto aquí vamos a tener una señal de 12 volts. Al final lo pasamos por un puente de diodos. Ok, y después el voltaje de polarización positivo y el de referencia lo tenemos acá. Ojo, aquí, bueno, esta sería una señal de amplitud de más o menos, aquí voy a poner 120 volts. Luego tendríamos una señal después del transformador de 12 volts. Luego tendríamos después del puente de diodos una señal rectificada, ¿sí? Y después de esto, lo que normalmente le pondríamos sería, o algo común para ponerle, sería un capacitor, ¿ok? O varios capacitores, ¿no? Dependiendo ahí la aplicación. Y lo que haríamos sería mantener de la rectificada, lo que haríamos sería mantener el voltaje de carga, ¿sí? Y tener una salida que tenga más o menos la siguiente forma. Algo así, ¿sí? Por último, si acaso le podríamos poner un regulador de voltaje, en este caso con su capacitor de salida también, ¿sí? Dígase un 7812, por ejemplo. Bueno, no 7812 porque normalmente vamos a requerir por lo menos un voltaje por encima del voltaje que vamos a regular. En este caso estoy suponiendo que le puse 12 volts, entonces 7809, por ejemplo. Vamos a disipar térmicamente, pues obviamente de los 9 a los 12 que tenemos del regulador, pero al final vamos a tener aquí un voltaje de rizo, ¿no? O sea, no vamos a tener realmente 12 en DC, por lo tanto no va a haber una disipación tan alta, ¿sí? Entonces, esta sería una manera simplificada en la que podríamos nosotros diseñar una fuente de DC aplicando un puente de diodos, ¿sí? Ya para terminar, les comento que los puentes de diodos son dispositivos que comercialmente se venden como tal. Es bastante común encontrar estos puentes de diodos ya ensamblados en un empaquetado específico y es muy común encontrarlos en este tipo de formatos. Déjenme les dibujo aquí uno. Aquí tenemos las terminales.
¿sí? Este sería uno. Y normalmente vamos a tener una indicación de dos señales senoidales como las terminales AC y dos señales que tienen una positiva y una negativa. Otra configuración común que podemos encontrar es este tipo de empaquetados, ¿sí? Que tienen una configuración bastante similar. Vamos a tener aquí la de AC y la de DC. Cuando ustedes compran uno de estos o arman, por ejemplo, uno con 4 diodos, es prácticamente lo mismo, ¿no? La única diferencia, o digamos que la diferencia real, es que normalmente los puentes de diodos comerciales lo que tienen es de que están ensamblados con diodos prácticamente iguales y normalmente sí suelen cuidar ese tipo de cuestiones, ¿no? Que el voltaje del diodo o el voltaje de la caída de tensión del diodo sea el mismo desde fábrica, ¿no? Entonces, si quieres hacer una aplicación, sí sería recomendable comprar un puente de diodos, pero el armarlo con 4 diodos convencionales no debería representar ningún problema. Si tienen alguna duda, me lo dejan en los comentarios y estamos en contacto.